Arranquemos. Bueno, entonces el tema de hoy es arrays en profundidad. La idea es ver los arrays, ver cómo tenemos varios métodos para los arrays y cómo podemos usar estos métodos para los arrays y en qué momentos de la etapa de desarrollo nos sirven los arrays. Creo que en todas las etapas vamos a ver arrays porque pues si estamos en desarrollo frontend, vamos a recibir datos de una API o de un servicio y pues estos van a tener uno o varios datos y pues si vienen varios datos van a venir siempre en una estructura de arrays y si por el contrario viene uno solo, pues entonces sería un objeto como tal. Pero siempre, siempre en todo el desarrollo de software vamos a tener que manejar estructuras de arrays, sobre todo en JavaScript y en el frontend. Por ejemplo, si vamos a desplegar una lista de objetos de un recurso determinado de una API, siempre vamos a tomar esa lista como una estructura de arrays. Entonces, en ese caso, siempre, 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 el array va a ser una de las estructuras de datos que vamos a abarcar siempre, siempre, siempre en cualquier desarrollo o en cualquier proyecto. Déjenme, yo voy a revisar aquí en el navegador, vamos a verlo hoy sin ninguna presentación. Voy a tratar de hacer esta vez esto sin ninguna presentación con el fin de explicarles viéndolo desde la MDN, que es la Mozilla Developer Network, y que es la documentación que realmente se debe catalogar como la oficial de JavaScript. Bueno, voy a compartir la pantalla. Voy a poner esto más pequeño y voy a agrandar un poquito el video de mi cara. Listo. Entonces, ¿cómo encontramos en la documentación oficial de JavaScript en la Mozilla Developer Network documentación sobre arrays? Entonces vamos a MDN arrays. Lo primero que vamos a encontrar es el resultado de Google que nos da para arrays. Y lo que vamos a ver es que siempre la página principal va a ser array. Y todos los métodos que vamos a ver a la izquierda son arrays y tienen que ver con array.prototype y todos los elementos o todos los métodos, porque también hay elementos, propiedades de los arrays que están allí y es un prototype. Es decir, es un objeto que el core de JavaScript nos entrega, pero también nos entrega un prototipo con el fin de que, primero, es creado por medio de un prototipo, ¿cierto? Y segundo, este prototipo podemos cambiar su funcionalidad, podemos cambiar su comportamiento. Esa es la palabra que estamos buscando, comportamiento. Si vamos aquí a array, nos va a entregar toda la documentación exacta de arrays. Entonces, por ejemplo, si leemos, vamos a ver que dice, el objeto array de JavaScript es un objeto global que es usado en la construcción de arrays, los cuales son high level o son una lista de objetos, o son list like, es como lista de como objetos o un objeto que tiene la forma de lista. A veces el inglés es un poco complicado cuando hace conjunción de palabras. Entonces un array es simplemente lo que ya hemos visto en varias clases. Este ejemplo de acá, por ejemplo, muestra que yo puedo crear un array y lo puedo guardar en una variable, perdón. Entonces este de acá es el array, que es simplemente una lista de objetos, en este caso strings, y yo puedo hacer console log del array y puedo verificar, por ejemplo, con su propiedad length, qué longitud o qué tamaño tiene el array. Realmente longitud y tamaño no es longitud si lo llevamos a una especie de ejemplo de la realidad.
longitud tiene que ver más con espacio y con dimensión. Si lo vemos como tamaño, pues probablemente alguien va a pensar, ¿es el tamaño en kilobytes o qué es? Pero realmente yo creo que muchas veces la palabra no es exacta a lo que está haciendo referencia. Realmente length está haciendo referencia a el número de elementos que tiene el array. Es realmente eso. Entonces, si lo vemos por tamaño, pues sería, si viéramos las dimensionalidades, sería por el número de elementos que tiene. Entonces, el tamaño dado en elementos, no el tamaño dado, por ejemplo, en cosas de la vida real, como decir 3 metros, 4 metros, algo tiene un tamaño de 4 metros, algo tiene un tamaño de 3 metros cúbicos. Aquí realmente es como unidades de lo que contiene ese array y son abstracciones de los objetos de la vida real, por decirlo así, que estamos implementando en ese array. Entonces, en este caso, siempre veámoslo como número de objetos que tiene el array, no como un tamaño. No sé, no me gusta mucho esa palabra tamaño, ni tampoco longitud. Aunque si uno revisa la traducción del inglés al español de length, va a haber tamaño o va a haber longitud. Bueno, para acceder a un elemento de un array, siempre es por esta notación de corchetes cuadrados, corchetes, lo llamamos en Colombia, no sé en otros lugares, y de acuerdo al índice que le demos, el índice siempre inicia en 0, vamos a acceder a ese elemento del array. En este caso, el array frutas tiene dos elementos, que es apple y es banana. Y dando el ejemplo siguiente, entonces vamos a crear una variable que dice first y que lo que va a obtener es el primer elemento del array y lo puedo acceder directamente con su índice y en la notación de corchetes. Luego puedo obtener el último, pero fíjense que este no está poniendo el número 1, sino que está poniendo el array length menos 1. ¿Por qué? Porque si el array tiene 3 elementos, por ejemplo, en ese caso o en ese escenario, el índice siempre va a llegar hasta 2. Entonces siempre es el tamaño, el length, menos 1, para obtener siempre el último elemento de un array. En la clase pasada vimos array for each, que es una forma de hacer iteraciones a los arrays y que es un método también de los arrays. Realmente en la clase pasada vimos loops y ciclos, pero este se toma como un método del array y lo vamos a ver a continuación en el prototype. Añadir un elemento al array, podemos usar el método push. Para remover el último elemento del array, podemos usar pop. Para remover un elemento del frente, o sea, el primero, podemos usar shift. Para adicionar un elemento, a ver, para removerlo del principio es shift. Para adicionar un elemento es unshift. Aquí podríamos ver que si hacemos unshift de strawberry, va a añadir el string strawberry, lo va a añadir al principio del array. Para encontrar un índice de un elemento de un array podemos usar index of, aunque también hay un nuevo método que se llama includes. Entonces vamos a ver los dos, vamos a ver cuántos podemos ver. Find the index of an item es ese. Bueno, vamos a ver cómo remover un elemento por su posición en el índice. Vamos a ver cómo copiar arrays, que en este caso es con esta que nos da acá, copia de un array, que sería con slice.
Bueno, la sintaxis de los arrays entonces es elemento 0, elemento 1 y elemento n, es decir, puede tener todos los elementos que queramos. Sin embargo, en desarrollo siempre nos encontramos con una limitante, y es que la limitante es que yo no puedo llenar, por ejemplo, si estoy en el lado del frontend, yo no puedo llenar la memoria con un montón de elementos, es decir, por ejemplo, pedirle a una API que me devuelva 1.000.000 de registros y yo poner esos registros dentro de un array en mi frontend. No tiene sentido y además la memoria se desbordaría, probablemente el navegador haría crash porque no colapsaría porque no tendría la suficiente memoria para manejar toda esta cantidad de datos. En este caso, las personas que ya han tenido, por ejemplo, han tenido experiencia con APIs, se han dado cuenta de que las APIs tienen paginadores, porque resulta que llenar esto con toda la información de una API, pues hace que no sea tan, el performance se baje y probablemente el navegador no sea capaz y lo que haga es que cada vez que cargas la página con ese montón de datos, pues se va a caer. Se va a caer en sí el navegador localmente, no el servidor ni nada de eso. Listo. Vamos a ver entonces algunos de estos, pero primero vamos a la consola del navegador. A mí me gusta, bueno, a mí me gusta más abrirla directamente en la nueva pestaña de Chrome, porque resulta que aquí está como un poco más limpio con respecto a variables y todo eso que estemos usando. Y además ya la tenía como con un tamaño suficiente para que trabajemos en ella. Entonces vamos a ver qué nos entrega la consola cuando escribimos array. Nos entrega que es una función, aquí vemos como si fuera una función, pero realmente es un elemento. Es un objeto que ya está dentro de el scope global, que el scope global en este caso es window. Si por ejemplo vemos window.array, obtenemos este dato. Ahora, ¿qué vamos a hacer para obtener completamente el array? Bueno, yo tengo algunas formas de a veces de obtener el array, nunca lo he tenido algunas formas de obtener los objetos que realmente envuelven los objetos que creamos. En clases pasadas, me enredé un poco ahí, pero en clases pasadas hice este ejercicio. Creé un string, entonces por ejemplo, var string 1, y lo que hice fue poner un string. Entonces, no sé, hola. Ya. Pero entonces, antes de declararle el string, vamos y tomamos el objeto string como tal y le agrego un nuevo elemento a su prototype. Entonces, si elijo prototype, me entrega todo lo que es el elemento como tal. Ya. Muchas veces no nos entrega directamente lo que es el elemento, pero vamos a ver el prototype de arrays a ver si lo logramos. En el anterior ejemplo, entonces, di esto. Lo que hice fue prototype.return me, de hecho está ahí, que quedó en la memoria. Y lo que hice fue esto. Entonces, cada vez que yo vuelvo, vamos a recargar esto, vamos a decirle string.prototype.returnMe igual a esto. Luego, ahí sí, creemos el string, var string 1 igual a hola, string 1 igual a hola. Y ahora sí podemos hacer desde string 1, podemos llamar a un método de los strings que acabe de modificar el prototipo de los strings y puedo obtener el string hola. Y aquí puedo obtener toda la información y de hecho puedo obtener el prototipo. Bueno, ya si recuerdan este ejemplo, entonces vamos a hacerlo con los arrays. Entonces primero miremos qué nos entrega, porque array solo no nos está entregando nada y él no nos va a mostrar absolutamente nada. Cada vez que aparece native code, él no va a entregar absolutamente nada. Vamos a hacer array.prototype. Entonces aquí sí nos entrega, y de hecho nos entrega un array. Y ese array obtiene todo esto. Entonces aquí vemos todos los métodos que acabamos de ver. No todos, pero sí muchos.
porque en algunos casos puede ser que esté dentro del prototipo completo que está acá, y probablemente veamos más información más adentro. Por ejemplo, dentro del constructor, y dentro del constructor veamos otro prototipo que probablemente sea realmente todo el objeto del array. Bueno, no nos lo entregó de manera muy amigable que digamos, pero es una manera de entender más o menos cómo es que JavaScript interpreta los objetos. Entonces, en este caso, siempre array.prototype te va a entregar esto. Y bueno, vamos entonces con algunos ejemplos de estos que son los más importantes o que yo considero que sean los más importantes. El for each ya lo vimos, no veo necesidad de verlo nuevamente. Y vimos el map. Entonces vamos a ver, por ejemplo, concat. Entonces vamos a la MDN y busquemos concat. Entonces fíjense que el que tiene realmente el método es el prototipo. Y aquí está concat. Concat lo que hace es lo siguiente, entonces vamos a leer. El método concat es usado para fusionar dos o más arrays. Este método no cambia los arrays existentes y a cambio de eso entrega un nuevo array. Ustedes se van a dar cuenta de algo que pasa en los arrays en JavaScript y es que últimamente se ha tomado mucho el paradigma funcional no solamente para JavaScript sino para otros lenguajes de programación porque tiene más sentido, tiene un poco más de sentido para resolver ciertos problemas que por ejemplo la programación orientada a objetos. Entonces ustedes se van a dar cuenta que siempre va a ser en JavaScript, nos vamos a ir a verificar si el array modifica o no sus entradas. Porque si modifica las entradas, entonces son efectos colaterales y eso en programación funcional no nos gusta mucho. Y de hecho, de pronto en programación lineal y orientada a objetos tampoco nos gustaría mucho que los resultados vayan y modifiquen nuestras entradas, pues no es como la manera de ser. Bueno, entonces lo que este ejemplo nos da de la MDN es que tengo un array 1 y tengo un array 2. Y lo que voy a hacer es mostrar, voy a concatenar al array 1, le voy a concatenar el array 2. Entonces lo que pasa es que me va a entregar un resultado que es otro array y debe tener todos los elementos de ambos arrays. Vamos a correrlo. Entonces esta es la salida de ese concat. Pero entonces ahora miremos qué pasa con los arrays que están de entrada. Entonces vamos a hacerlo nosotros. Voy a copiar estos dos arrays primero. Y voy a recargar la página para limpiar todo lo que tenga de prototipos que cambie y todo eso, eso se limpia, no queda nuevamente. Listo. Voy a declarar este par, entonces ahora sí puedo acceder a array 1 y a array 2, ¿cierto? Listo. Hacemos array concat, pero entonces vamos a hacer array concat con un array 3. Entonces vamos a decirle var array 3 igual a array1.concat el array 2. ¿Qué tenemos en array 3? Deberíamos de tener la concatenación de ambos, es decir, todos los elementos del 1 con todos los elementos del 2. El array 1 tiene ABC y el array 2 tiene DEF. El array 3, por consiguiente, debería tener ABCDEF. Listo. Lo que queremos es verificar si lo que nos dice la MDN con respecto a no modificar los otros arrays es verdad. Entonces vamos a ver array 1 y efectivamente no lo modificó. Sigue siendo tal cual como yo lo declaré al principio. Entonces array 2 también debería de ser así. Entonces aquí nos damos cuenta de que realmente siempre el retorno de concat va a ser un nuevo array y no va a tocar para nada las entradas que tengan este método.
Eso es bueno para programación funcional. Bueno, veamos otro por acá que me parezca bastante útil. Me parece muy útil, filter. ¿Qué hace filter? Leamos primero. Filter lo que hace es un método que crea un nuevo array con todos los elementos que pasan el test implementado obtenido por una función que le vamos a proveer. Es decir, esta función que le estamos pasando acá, miren que es arrow function, miren cómo es de buenas las arrow functions para poner callbacks más pequeños y no tenerlas que hacer tan gigantes. Entonces lo que pasa aquí es que esto va a poner una prueba en su retorno. Fíjense que el arrow de una vez hace un retorno. Recuerden que en clases pasadas lo comenté. Entonces ese retorno lo que va a esperar es un true o un false. Y todo lo que sea evaluado como true, todo lo que se cumpla, va a quedar en el array resultado. Y lo demás se va a descartar. En este caso, ¿qué va a hacer? En la línea 1 tenemos un array de palabras. Tiene, ¿cuántas palabras? Tiene 6 palabras. Tiene spray, limit, elite, exuberant, destruction y present. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo array con lo que hay en words, pero yo necesito que todas las palabras que me entregue sean con una longitud en letras mayor que 6. Y en este caso el resultado esperado, luego de haber hecho console log de result, es exuberant, destruction y present. Vamos a hacerle prueba de lápiz a esto. Entonces, supongamos que estamos acá, creamos entonces el array, luego creamos la variable nueva, la nueva constante con el resultado de words.filter y vamos a recorrer. Recuerden que todos los métodos de este tipo siempre van a ir a aplicar la función que estamos poniendo adentro, el callback que estamos poniendo adentro, a cada uno de los elementos del array. Entonces, Word se va a convertir en cada uno de estos cada vez que el iterador va pasando. Recuerden en la clase pasada cuando hablé de iterador, resulta que por debajo filter hace uso de ese iterador. Entonces, vamos a ir al primero. Entonces, supongamos que el iterador está en la posición 0. Entonces, Word se convierte en spray y la longitud de spray es mayor a 6. Creo que no. Tiene 5 letras, entonces spray se descarta. Por lo tanto, no lo vamos a esperar en el resultado. Luego el iterador pasa a la segunda posición, que en este caso sería el índice 1. Y este índice 1 tiene la palabra limit. Y esa palabra no es mayor no tiene más de 6 letras. Es decir, que también se descarta. Luego el iterador pasa al elemento con índice 2, el tercer elemento, y dice elite, y elite tampoco tiene más de 6 palabras, entonces también se descarta. Luego el iterador pasa a la 4, la posición 4, índice 3, y exuberant sí tiene más de 6 letras, entonces deberíamos de esperar en el resultado exuberant. Luego, el iterador pasa a la posición 5, número 4 en el índice, porque empiezan por 0. Destruction es la palabra que pasaría por acá y evalúa si destruction tiene o no más de 6 letras. Como si las tiene, entonces esperamos en el resultado lo mismo. Luego con la última pasaría lo mismo si tiene más de 6 letras y luego esperaremos ese resultado. Si corremos el ejemplo, entonces tenemos este resultado. Ahora bien, resulta que en concat se me pasó algo por alto y es que vamos a verificar qué parámetros tienen estos métodos. Entonces estos métodos, por ejemplo, pueden tener un callback y el callback también tiene unos parámetros. Entonces tiene un elemento que dice en el parámetro 1, tiene un índice
Y tiene el array, que probablemente siempre es el mismo array al cual estamos haciendo referencia acá. Es decir, que yo en el callback recibo el elemento que el iterador está en ese momento iterando, valga la redundancia. El índice que el iterador en ese momento tiene. Y por último, todo el array completo. Y luego tenemos thisArg, que realmente casi nunca lo he usado, pero realmente es para hacer un binding. Esto tiene que ver mucho con scope y con el lexical scope, y no lo vamos a ver. Pero sí vamos a ver el callback como tal. Entonces, fíjense en algo. Hay una jerarquía entre element y callback. Le voy a poner un poquito más de zoom para que veamos. Esta jerarquía tiene que ver con todo lo que estamos viendo acá. Entonces, lo primero es que la jerarquía, el papá de lo que se va a poner como primer argumento de filter es un callback y viene desde acá, desde que empieza la palabra callback, hasta acá, que tiene una coma. Ustedes saben que los argumentos, cuando le pasamos argumentos a un método o a una función, siempre los separamos por comas. Pero este a su vez es una función y como tal, entonces lo que nos está dando aquí es que, mira, yo te doy dos argumentos para este método. El primero va a ser un callback que va a ser desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, y el segundo va a ser thisArg, ¿ya? Dentro del callback, como es una jerarquía superior a todos estos que vienen como argumentos del callback, entonces esa jerarquía se ve acá precisamente con la indentación que le dan a cada uno la explicación de los parámetros que recibe filter como tal. Entonces vamos a ver acá, ¿qué es callback? ¿Qué es este callback de aquí? Entonces ese callback es una función que es un predicado para testear cada elemento del array y retornar verdadero para mantener el elemento o falso para no mantener nada. Y acepta 3 argumentos. Entonces aquí, por eso lo de la jerarquía, va a explicar element, va a explicar index y va a explicar array. Entonces element es el elemento que está siendo procesado. Realmente por debajo, aquí no lo mencionan, pero realmente por debajo es el iterador en esa posición. Es en la posición y toma el elemento. En el ejemplo que tenemos, lo que hizo fue tomar a spray en el primer caso, luego limit, luego elite y luego sigue con los demás. Entonces es eso realmente, por eso fue que expliqué lo del iterador para que tuviéramos más entendimiento de qué era lo que pasaba acá. Luego, el índice. Entonces, el índice es opcional. De hecho, acá por eso lo pasan como con unos corchetes, porque todos los elementos dentro de corchetes pueden ser opcionales. Entonces, el índice puede ser opcional y el array puede ser opcional. El índice es exactamente lo que el iterador en ese momento en qué índice está. Entonces, si quieres saber el índice, pues lo puedes obtener por ese parámetro. Luego tenemos al array como tal, y es el array que el filter llamó antes. Entonces es el mismo array. Entonces vamos a hacerlo con el mismo ejemplo que tenemos acá. Tomemos más para atrás. Vamos a hacerlo con este elemento, pero entonces hagamos console log de todo lo que vemos adentro. Entonces lo primero es que voy a ir a la otra página, voy a refrescar para borrar lo que tenga que no me interesa en este momento, voy a declarar esto, voy a quitar esto de aquí y voy a modificar esta arrow function para que nos muestre lo demás. Entonces, esta arrow function le voy a poner que retorne, pero como lo voy a poner multilínea, entonces voy a bajarlo de línea acá y le voy a decir return. Y antes de ese return, entonces aquí no estoy modificando realmente el comportamiento de la función, pero lo que sí quiero hacer
es tomar los elementos. Entonces voy a hacerlo como dice en la Developer Network, que es que este es el elemento, lo voy a poner en español para que no se me interponga con respecto a las palabras en inglés que están reservadas. Elemento, aquí el índice, aquí el array. Listo. Y acá voy a hacer console log de cada uno de ellos. Entonces voy a hacer console.log de elemento pero le voy a poner una bandera. Entonces le voy a poner elemento aquí, elemento. Luego voy a hacer lo mismo, pero con índice. Entonces vamos a poner la palabra índice acá. Y luego hagámoslo con array. Array es este y es este. Y aparte de eso, a lo último, pues no hagamos console log de result, eso lo podemos ver directamente desde la consola. Entonces damos enter. Me dice que hay un error porque Word no está, entonces Word lo cambié por elemento, entonces vamos nuevamente allá y cambiemos aquí elemento, punto length, elemento. Listo. Pasó algo ahí. Elemento. No. Es con minúscula. Probablemente elegí una de estas funciones que están acá, que me están autocompletando. Bueno, el identifier result no es... ya había sido declarado, pero fue porque me lo tomó antes. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a refrescar y volvamos a declarar todo esto. Listo, entonces voy aquí. Creo que ya no tengo errores de escritura. Y listo. Entonces aquí vamos a ver lo que pasó. Entonces cada vez que iteró, fíjense lo que pasó. Va con el índice 0. En lo que muestra en el elemento, entonces muestra el primer elemento que es spray y está en el índice 0 y muestra todo el array completo. Luego muestra el segundo elemento, limit, el índice es 1 y muestra todo el array completo y así sucesivamente. Entonces ahí podemos ver cada uno de los elementos o de los argumentos del callback que recibe filter. Disargs no lo vamos a ver por temas de que es un tema un poco más complejo y probablemente lo veamos en la temporada 3, creo que en la temporada 3 o 2 probablemente lo estemos viendo. Bueno, entonces ya abarcamos filter. Entonces filter lo que nos sirve es para filtrar y esta función realmente cumple ese mandato. Entonces, en este caso, por ejemplo, si hago algo diferente, supongamos que tenemos, voy a quitar esto y voy a quitar, no, podemos dejarlo ahí por el momento. Vamos a decir que estos son números. Entonces digamos que este es 10, que este es 9, que este es 8, 2, 5 y 24. Entonces lo que vamos a hacer acá es que simplemente vamos a filtrar todos los elementos que sean mayores que 6. Aquí miren que propiamente no verifico punto length del elemento, sino el elemento como tal, que ya es un número. Voy a copiar esto para evitar que de pronto haya algo en memoria. Voy a recargar y lo voy a ejecutar. Listo. Entonces, si vemos result debe tener lo siguiente. Debe tener todos los elementos que son mayores a 6. Entonces, así podemos filtrar toda la información. Obviamente, como mi tiempo es limitado en esta clase, entonces no voy a llegar a un ejemplo bien complejo, pero tú en esta función
adentro puedes hacer todas las variaciones que quieras para saber si a la final vas a agregar o no el elemento a tu array final. Luego, si vemos filter acá, tenemos el retorno. Y el retorno es donde nos dice si es un nuevo array o no. Acá hay algo que quería ver también, y es si nos afecta o no el array de entrada. Entonces vamos a ver. Este es acá. Y el array de entrada es words, que acá debería de ser número, pero no lo cambié, no le cambié el nombre. Bueno, entonces words nunca fue afectado por lo que se hizo en filter. Entonces esto sí se está cumpliendo. El retorno es un nuevo array, pero no con los elementos que no pasaron el test. Es decir, los que devolvieron falso no están allí. Listo. Otro que me parece muy importante, vamos a ver. Me parece muy importante, flat map, esto es nuevo. Fíjense que tiene como una... Ah, de hecho ahí salió el tooltip. Esto es experimental, eso es una API experimental que no debería ser usada en producción. Eso todavía no se debe usar. Y de hecho, en alguna de las clases pasadas vimos que el TC39 lo está apenas evaluando. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, slice, que fue uno de los que vimos ahora. Entonces, el elemento slice, el método slice retorna una copia de una porción del array dentro de un nuevo objeto de array, seleccionado desde el principio y desde el final. El final no está incluido, es decir, que estos son parámetros. El array original no va a ser modificado, muy bueno para los que les guste el paradigma funcional. Es excelente porque no hay efectos colaterales. Vamos a ver qué hace entonces. Entonces lo que hace es, tenemos un array de animales, por eso se llama animals, y lo que tenemos es unos strings, una hormiga, un bisonte, un camello, un pato y un elefante. Vamos a hacer console log de animals slice 2, entonces deberíamos de esperar a que nos entregue camello, pato y elefante, es decir, que el beginning es este de acá, o el begin. Luego vamos a hacer otro ejemplo, como se supone que no afecta al elemento de entrada, que es animals, entonces podemos hacer array slice de 2 y 4, o sea, desde el 2 hasta el 4, pero recordemos que el 4 no está incluido. Entonces, el resultado esperado, ¿por qué muestra camello y pato? Porque va desde el 2, o sea, desde el elemento 2 con índice 2, 0, 1, 2, camello, hasta el 4, 3, 4, elefante, sin incluir el 4, entonces camello y pato. Luego hacemos otro ejemplo desde el elemento 1, pero recuerden que este es el índice 1, no el elemento 1, el primer elemento como tal. Entonces, lo que deberíamos de esperar es todos menos la hormiga, ant. Y el elefante sí lo incluye. ¿Por qué? Porque fíjense que va desde 0, 1, 2, 3, 4 y 5 es mayor que 4 y por lo tanto sí lo incluye. Si corremos el ejemplo, entonces esperamos los mismos resultados. Pero yo quiero saber si realmente animals fue afectado o no. Entonces vamos a copiar el ejemplo. Y hagamos simplemente enter el ejemplo y volvamos a acceder a animals. Entonces, animals nunca fue afectado. Para los que les gusta la programación funcional, esto es excelente. Listo, resulta que array slice realmente se usa para entregar o no elementos del array. Puede ser mezclado con varias cosas, como por ejemplo el filter que acabamos de ver. Entonces podríamos hacer cosas como, por ejemplo, crear un array de números. Entonces vamos a crear un array que diga números. Y es igual a este array que tiene 10,
20, 35 y 12. Listo. Y ese es el array. Ahora vamos a crear un segundo array. Entonces vamos a crear un array. Vamos a crear uno que diga mayores a 15. Mayores a 15. Los mayores. Igual a array, perdón, a números, punto filter. Y vamos a decirle que en cada elemento, entonces pongámosle aquí element, así. Y le decimos, oye, devuélveme todos los que element sea mayor a 15. Entonces, si miramos mayores, tenemos a 20 y 35, que son los únicos que son mayores a 15. Y lo otro que puedo hacer es decirle, por ejemplo, que me entregue mayores a 15, pero que aparte de eso solo me entregue el segundo elemento. Entonces podemos hacer otro array que diga mayores, pero el segundo. En este caso, entonces, podríamos hacer igual a números.filter. Voy a pegar de acá, voy a copiar y pegar de acá. Los mismos de 15, pero aparte de eso, como esto retorna un nuevo array, yo de una vez puedo decirle, hey, hazme el favor de hacer el slice de el start, que yo quiero, es el segundo elemento, entonces le vamos a poner 1 y creería que ahí es, solo nos debe entregar el segundo elemento de los mayores a 15, que sería 35, creo. Vamos a ver. Mayores, pero el segundo. Y me entregó 35. Entonces así hacemos esto. Y esto tiene un nombre, se llama chaining, method chaining, o sea que yo puedo hacer, chain es cadena en español. Y esto es un encadenamiento de métodos. Entonces ustedes ven en JavaScript un montón de veces este tipo de cosas. Pero es porque el método anterior entrega algo que tiene ese método. Entonces en este caso, el resultado de números.filter es un array y como ese resultado es un array, por lo tanto debe tener un método que se llama slice y puedo aplicárselo directamente acá. Entonces, por eso podemos hacer chaining en muchas cosas de JavaScript. Listo. Vamos con otro que me parezca un poco importante. Creo que MapReduce podría ser uno de ellos. Entonces, hagámoslo con reduce. Vamos a ver si hay un ejemplo de... Ah, no, pero reduce right now. Busquemos reduce solo. ¿Qué tenemos en reduce? El método ejecuta una función que se va a llamar reductor, en este caso reducer, que debes de proveer tú mismo, un callback realmente. Cada miembro del array resultante, del array resultado, va a tener una salida simple, va a tener un valor simple. Para entenderlo un poquito mejor, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Podemos hacer una suma de todos los elementos de un array. Para eso creamos una función reducer, que es precisamente la que nos dice acá que deberíamos de proveer nosotros mismos. En esa función, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una variable acumulador y vamos a tener una variable con el valor actual. Es decir, el reducer va a ir a hacer un loop, va a iterar y el valor actual siempre va a entrar a la función reducer en el segundo parámetro. Aquí se llama current value. Luego lo que hacemos es que al acumulador le sumamos siempre el valor actual y acá se va guardando todas las sumas.
Luego, por ende, entonces cada vez que vamos haciendo una de las iteraciones, entonces sería 1, guardar en acumulador el 1, luego más 2, acumular 2, luego más 3, acumular la suma de esos 3 y luego 4. En este caso, 1 más 2 es 3, más 3 es 6 y más 4 es 10 y por lo tanto el resultado que esperamos de reducer es 10. Luego se hace un reducer y como segundo parámetro recibe otro valor y al final es lo que se puede sumar. Vamos a ver qué es ese segundo valor dentro de los parámetros. Entonces, reduce recibe un callback y recibe un initial value. Es decir, que no es al final, sino al principio. Por ejemplo, el acumulador generalmente sería undefined la primera vez porque solamente estoy con el current value. Pero probablemente el acumulador tenga por default algún valor que vamos a ver aquí. Entonces el callback recibe accumulator y recibe current value y también recibe current index por si necesitamos el index y también recibe array. Es decir, que se parece mucho al anterior que fue, ¿cuál fue el que vimos? El de filter, por ejemplo, pero obtenemos en el primer parámetro la variable acumulador, donde vamos a acumular y donde se va a persistir en cada una de las iteraciones. Creo que el mejor ejemplo es estos dos. En este caso esperamos 10 y en este caso esperamos 15 porque el acumulador se va a iniciar en 5. Entonces, si corremos ambos, tenemos ese acumulador. Vamos a hacer el ejemplo de reduce con multiplicaciones. Supongamos que tenemos estos dos y lo vamos a hacer acá. Tenemos el array que quiero multiplicar. Quiero multiplicar todos los elementos del array 1. Y lo que voy a hacer es cambiar acá la operación por multiplicación. Luego hago enter y ya tengo los dos. Entonces lo que quiero hacer es array, lo voy a guardar en un nuevo array, const array, voy a poner resultado, resultado es igual array 1.reduce, lo voy a reducir con la función reducer. Y enter. Ahora verifico que tiene resultado. Entonces el resultado tiene 24. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver todo lo que pasó acá. Resulta que hay un iterador por debajo de este array, eso es claro. Lo siguiente es que la variable acumulador la estamos pasando acá. Esto es similar a hacer esto. Vamos a volverlo a hacer, pero pasándole esta no tan separado como acá. Entonces vamos a hacer const array 1, es este. Lo voy a volver a declarar de esa manera, pero sin esto. Listo, entonces ya tenemos al array 1. Y lo que vamos a hacer es que el resultado, entonces const resultado, vamos a hacerlo igual a array.reduce, array1.reduce, lo que tengo acá, pero no lo pasemos como variable, sino que de una vez pasémoslo acá. Es similar a hacer esto. Por cada una, fíjense que esto sigue siendo la función que había generado ahorita como reducer. Aquí me falta el paréntesis que tengo acá al final, que es este. Ah, no, ya lo tengo. Es este realmente, cierra este y este, cierra este. Esto pasa mucho. Resulta que yo voy a iterar todos estos y le voy a ejecutar a cada uno de ellos esta función, pero no lo voy a recibir en el primer parámetro, sino en el segundo. Por eso el segundo parámetro se llama current value. Y lo que voy a hacer es ir metiendo ese valor acá, pero ejecutando también esta
esta operación que tengo acá dentro de la función callback. Entonces doy enter y voy al resultado. El resultado es 24. ¿Y por qué? Bueno, entonces vamos a hacerlo iteración a iteración. El iterador está parado en el índice 0. El índice 0 es el elemento, el número 1. Ese elemento entra acá, como current value. Como accumulator es 0 y realmente, pues, multiplicar acá 0 daría 0. Entonces sería, o puede ser indefinido, no sé en ese caso qué pasa. Muy buena pregunta que me hago yo mismo. Vamos a hacer algo, vamos a poner un array de uno solo. Array 3 y vamos a crear un array que se llame, que tenga solo un elemento, el 4. Y vamos a hacer en resultado 2, qué buena pregunta la que me salió acá. Resultado 2 va a ser igual a array 3, tengo un array 3, punto reduce, y el reducer va a ser lo siguiente. Entonces, acumulador actual, debo pasar esto entre paréntesis porque una arrow function cuando tiene más de un parámetro debe ser pasado por paréntesis. Y luego voy a hacer acumulador por actual. ¿Qué pasa en este caso? Donde el acumulador no tiene ningún valor todavía. Bueno, me faltó el paréntesis aquí y creo que ya. El resultado 2 es igual a 4. O sea que realmente cuando el acumulador no está inicializado, lo que va a hacer es que en la primera iteración el actual pasa a ser el acumulador. Y por tal motivo es que no nos queda en 0 porque siempre daría 0 al principio. O podría ser como una multiplicación contra undefined, que una multiplicación contra undefined creo que no tiene ninguna lógica. Por ejemplo, 4 por 6 es 24. Pero ¿qué pasa cuando es 4 por undefined? None. Entonces, realmente cuando el acumulador no está inicializado, toma el valor del primer elemento. Entonces, ¿qué pasó con resultado? Resultado tiene 24 porque array 1 tiene 1, 2, 3 y 4 y multiplicar todo esto debe dar 24. Entonces, por ejemplo, 1 por 2, 2, 2 por 3, 6 y 6 por 4, 24. Y por tal motivo es que el resultado nos dio 24. Bueno, creo que hasta acá es la clase. Por favor, vayan haciendo las preguntas. La idea de esta clase era mostrarles algunos pasos o algunos métodos de los arrays, cómo trabajar con ellos, cómo hacer varias cosas. Hubo algunos que no di porque pues, la idea es que ustedes vayan directamente a la Mozilla Developer Network y lean. Si tienen preguntas y si no saben hacer algo, entonces traten de buscar en Google, en San Google, cómo hacer ese tipo de cosas. Y por último, cuando vean los ejemplos, que no sean en la Mozilla Developer Network, pero sean en Stack Overflow o sean en otro lugar, pues revísenlos y verifiquen los métodos, y si quieren saber algo más de esos métodos, vayan directamente a la Mozilla Developer Network. Ya saben que si son arrays involucrados, entonces probablemente está dentro de la documentación de array.prototype el nombre del elemento. ¿Tienen preguntas? Este tema es bastante grande, sí, Daniel Camilo. Bueno, la pregunta de Daniel Camilo es la siguiente. ¿Tienes algún libro o sitio donde puedas recomendar ejercicios de lógica con arrays? Porque siento que este tema es bastante grande. Yo te recomendaría, Daniel Camilo, que fueras, por ejemplo, a HackerRank y empezaras a hacer todos los retos de JavaScript. Muchos de los retos tienen que ver con estructuras de datos, tanto los objetos JSON de JavaScript como arrays. Y
son temas demasiado complejos, pero que a la larga ellos en HackerRank te van dando tips de cómo irlos resolviendo y podrías ir como a la par haciendo ejercicios y aprendiendo. Porque como he dicho varias veces, realmente se aprende a programar y se aprende JavaScript es haciendo código JavaScript. En HackerRank puedes ir y seleccionar cualquier lenguaje de programación, no hay uno específico como tal. Pues no hay un descarte de algún lenguaje específico. Lo que sí es que los retos que te ponen allí tienen que ver con si el lenguaje de programación es capaz de resolverlo o no, te lo ponen, y si no te ponen retos que tu lenguaje, el que quieres hacer, el que quieres experimentar, si lo resuelve o no. Obviamente no te van a poner un reto donde tu lenguaje de programación no es la mejor opción para resolver. Esos ejercicios sí es mejor así. Realmente un libro, pues Eloquent de JavaScript, JavaScript Eloquent es muy bueno, pero no sé, deberías de revisar más bien sitios de retos, no solamente HackerRank, hay otros que no recuerdo en este momento, pero que puedes hacerlo. Más que realmente verlo en un libro, leerlo, porque eso no va a generar músculo en la memoria. Bueno, María Paz dice, el método slice se ejecuta cuando ya se tenga el resultado del filter. María Paz, lo puedes ejecutar en cualquier array, no solamente en filter. Fue que di el ejemplo del chaining, pero tú puedes hacerlo con cualquier array. De hecho, si acabaste de crear el array y es un array, propiamente puedes hacerlo directamente con ese array. No tiene que ser con filter, simplemente que di el ejemplo de filtrarlo y luego como filter te da como resultado un array, entonces puedes hacer directamente slice. Pues simplemente como una especie de challenge que hicimos aquí en el momento, más no propiamente de que siempre tiene que ser filter antes de slice, no. Cualquier array te va a recibir slice. Alejandro Sánchez pregunta, ¿la función prototype va intrínseca cuando se ejecuta alguna otra función o hay casos donde es necesario colocarla? Casi todo, esto tiene que ver con coerción, un tema que se llama coerción, lo vamos a ver en la segunda temporada, y lo que pasa es que cualquier cosa que tú ingreses a una variable dentro de JavaScript va a ser coercionada a ese tipo de variable. Como JavaScript no tiene tipado fuerte, entonces todo se basa en prototipos y cada cosa que tú crees va a tener un prototipo de algo, dependiendo del tipo de variable que sea. Si por ejemplo creas un prototipo propio, vas a encontrar que ese prototipo pues te va a salir y es lo que tú declaraste. Por ejemplo, si yo voy al de string, el que cambié de string, voy a compartir la pantalla. String tiene este prototipo. No me está escribiendo. String tiene este prototipo que está por acá. Prototype. Pero yo puedo añadirle a eso cosas. Entonces yo puedo decirle a prototype que añada lo que añadí ahorita más temprano, que fue string.prototype.return me, que era la función. Y entonces cuando yo vuelvo y digo string solo, creo que no me saca nada porque es native code. Pero si le digo string.prototype, me va a salir directamente con esto. Y esto debe retornar, de hecho aparece como primero. ¿Qué pasa? Que resulta que todo lo que miren que yo creo una variable que va a guardar un string, voy a refrescar acá para borrar ese return. Yo creo una variable acá, que se llame, no sé, X. Y le digo que va a tener el hola. Para yo saber que tiene hola, entonces lo que yo puedo hacer es darle, o qué tipo de variables hola o de instancia de qué objeto, porque string es un objeto que
el core de JavaScript te entrega. Entonces tú puedes decir, es X instance of string. Si es instance of string, me está dando falso. Entonces no es instance of string. Vamos a ver qué es. Entonces, X. X es hola. Y no sé por qué no me da instance of string. Es instance of string. Parece que es falso. Pero bueno, si le doy type of X, me dice que es string. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer el return me de acá porque los strings son algo locos en JavaScript. Entonces voy a crear el return me otra vez. Entonces string punto prototype punto return me. Y le voy a decir que me devuelva a sí mismo. ¿Qué pasa con sí mismo? Entonces var X igual a hola. Ahora sí la ejecuto. Va a ser de este prototipo que acabo de modificar. Y aparte de eso va a devolverme mismo. Va a devolverme a sí mismo. Pero en este caso, miren que me devuelve string. Aquí la verdad no sé por qué no me sale que es instance de string. Pero fíjense que acá, si yo verifico hola, sí es un string. Y de hecho es el prototipo string, que es el que estoy viendo desde hace rato. Y tiene todos los métodos de strings. Voy a verificar por qué no es instance of string. Probablemente es porque sea una primitiva de JavaScript. Puede ser por eso. ¿Tienen más preguntas? A ver, Alejandro, va intrínseca cuando se ejecuta alguna otra función. Sí, entonces, Alejandro, tu pregunta fue, ¿la función prototype va intrínseca cuando se ejecuta alguna otra función? Realmente, prototype no es una función, es una propiedad. Y es una propiedad que se añade a cualquier elemento que crees en JavaScript dentro de una variable y que va a ser prototipo de, porque JavaScript está basado en prototipos. Más adelante vamos a ver qué diferencias hay entre la programación orientada a objetos y qué diferencia hay entre la de prototipos. Se podría decir que es un método, se podría decir que es una función, se podría decir que es una propiedad. Los tres creo que son válidos. Y de hecho también creo que es un objeto, porque si yo le digo, por ejemplo, string.prototype, punto cualquier cosa que yo quiera, mira que yo lo estoy tratando ahí como un objeto y le estoy creando algo nuevo, un método nuevo. Como modifiqué ahí strings, entonces puede pasar. Bueno, entonces espero que te resuelva la pregunta, Alejandro Sánchez, pero la real respuesta la daré en un capítulo o dos de la segunda temporada, donde hablaré de prototype como tal. Pero va por ahí. María Paz dice, sí, mi pregunta en el ejemplo en chain es porque no me queda claro cuándo se ejecuta el slice, si en cada iteración del filter o cuando ya usted tiene el nuevo array de ese filter. Y sobre ese ya luego se ejecuta el slice. Vamos a hacer el mismo ejemplo, María Paz, y te voy a mostrar. Primero comparto pantalla, que en las otras clases se me ha olvidado. Y segundo, vamos a hacer un ejemplo ahí sencillito, pero que nos sirva para esto. Entonces vamos a recargar primero. Vamos a crear var array 1, le voy a poner ar1 para que salgamos un poquito más rápido. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Entonces, si yo hago ar1.filter y le digo a ese filter, mira, entrégame. Primero me da error porque no he definido la función que debe tener dentro de filter, el callback de filter.
Luego le digo, oye, devuélveme todos los elementos donde x sea mayor que 3. Entonces, fíjate, en el retorno acá no le he dado enter todavía y ya me está dando la solución. Entonces, esto es un nuevo array. Entonces, ya después de haber hecho filter, yo lo que debería hacer es que, bueno, como acá me devuelve un array, pero va a quedar como una expresión, yo sobre este array puedo hacer el slice y decirle, mire, devuélveme de eso los últimos dos. Entonces, fíjate que es primero sobre este array. No he dado enter para que se vea un poquito el ejemplo. Qué pena que estoy un poquito afónico. Entonces, mira, hasta aquí él está evaluando ya directamente la función callback y el resultado de hacerle filter a este array 1 es obtener 4, 5 y 6. Sobre este array voy a ejecutar slice, le voy a decir slice el 1 hasta el 3 para que me devuelva solo los últimos dos. Entonces me va a devolver 5 y 6. Enter. Realmente el chaining es que hasta acá el resultado era un array y como es un array, por ende puedo aplicarle directamente cualquier otro método de array, sea el que sea. No sé si responde a tu pregunta, María Paz. Excelente. Bueno, Miguel Ángel por acá dice que recomienda FreeCodeCamp, donde tiene un módulo de JavaScript. Creo que esa pregunta fue esa respuesta es para Daniel Camilo, que estaba preguntando sobre el libro, donde se pueda ver la lógica con arrays. En YouTube no veo más preguntas y en Zoom tampoco veo más preguntas. Bueno, muchachos, entonces, bueno, aquí Daniel Camilo dice, al final las más importantes de hoy fueron for each, map, concat, filter, slice y reduce. ¿O me faltó más? Camilo, realmente no abordamos todas. De hecho, creo que tú vas mucho a Nodeco. En Nodeco, un compañero que se llama Jessico Goyo estuvo dando la charla de Arrays, de Array Methods, y pues van como 2 sesiones y todavía no ha terminado. Realmente te invito a que lo hagas directamente en la NDN y no quiero abordar este tema más porque sería muy largo y realmente hay otros temas por abordar, pero podríamos hacer probablemente, no sé, una sesión especial donde hagamos un taller y en ese caso podríamos, por ejemplo, darles audio a todos ustedes y lo hacemos todos juntos. Podría ser un live ahí improvisado, pero donde resolvamos esas dudas. Pero sí, los más importantes, for each, map. Concat probablemente, filter bastante, reduce bastante y map con reduce es bastante peculiar porque en algunas ocasiones cuando necesitas hacer un montón de cálculos con todos los arrays con todos los elementos de los arrays que tienes, vas a hacer map donde los recorres todos y los conviertes y reduce donde de pronto probablemente vayas reduciendo algunas operaciones que necesites entre varios de ellos y por eso se llama map reduce y de hecho se puede hacer el chaining porque en ocasiones con el map puedes hacer unas cosas y dentro del map puedes hacer reduce para otras y entonces te va a devolver más arrays y probablemente devolver un chaining grande, pero donde tienes un montón de operaciones que se hacen demasiado rápido precisamente por el encadenamiento. Va a haber una sesión donde se manejen bases de datos. Eso pregunta Alejandro Sánchez. Sí, como esto habla de JavaScript y dentro del entorno JavaScript, dentro del ecosistema de JavaScript, tenemos a Node.js. Vamos a ver algunos temas con bases de datos
en su debido momento. Probablemente Node.js no lo veamos como hasta la temporada 3 o probablemente la 4. Pero sí, si se va a hablar de bases de datos, probablemente veamos MongoDB, que es la que más se usa con Node.js. Y Node.js es JavaScript, no separemos nunca de JavaScript. V8 es el motor de JavaScript que usa Chrome. Los navegadores tienen cada uno su motor de JavaScript, que realmente es como una máquina virtual, como decir la máquina virtual de Java. Alguien le dio por sacar V8 de los navegadores y creó Node.js. Y sigue siendo JavaScript porque es su lenguaje core. Y pues de pronto, desde frontend, lo que podríamos ver es de pronto Firebase, ver la API de Firebase y cómo usar Firebase directamente en frontend, porque no necesita un backend como tal. Pero si vamos a ver motores más convencionales, deberíamos de ver Node.js porque no hay así como algo donde yo conecte un motor de base de datos directamente con el frontend. Podrán haber librerías, sí, pero realmente no te explica cómo harías una aplicación que se conecta a una base de datos y que eso se usa en el backend y que podrías exponer una API REST o una API GraphQL y un montón de cosas que podrías hacer. Entonces, sí lo vamos a ver, pero no todavía. Bueno, Angelit en YouTube, Angelit Ginette Jacobo me pregunta, hola, no tengo bien claro la diferencia de map y for each. Vamos a verlo. Listo, entonces, map. Vamos a hacer un map y un for each. Entonces, primero vamos a la MDN y miremos for each. For each. Nos dice que el método ejecuta una función proveída en cada elemento del array y una sola vez. Entonces el for each tiene esta forma. Lo que va a hacer el iterador, no sé si te acuerdas de la clase pasada, si no la has visto te recomiendo que la veas, ya la subí a YouTube. Hay algo dentro de los arrays que se llama iterador. Ese iterador va recorriendo uno a uno los elementos. For each hace uso de ese iterador y cada vez que recorre un elemento del array va a ejecutar pues lo que tenga en esa función. En este caso lo que tiene esta función es que cada elemento va a entrar como parámetro de la función y acá solamente estoy haciendo console log del elemento. Entonces si hago run de esta función pues obtengo es eso, la salida de cada uno de los elementos de este array, que es A, B y C. ¿De acuerdo? Pero entonces vamos a ver más abajo qué pasa con for each. Entonces la sintaxis de for each es la siguiente. Recibe un callback que ya nos es claro que esto es un callback de acá, ¿cierto? Esto de aquí a acá es un callback. Luego ese callback tiene, acuérdense de la jerarquía, entonces es el primer parámetro callback va desde acá hasta acá, que tenemos la otra coma. Y acá tenemos thisArg. Este thisArg, nuevamente, tiene que ver con otro tema. Luego, dentro de la jerarquía, entonces vemos los callbacks aquí, lo que tiene el callback y lo que recibe. Entonces, el for each recibe como primer parámetro el valor actual del iterador, recibe el índice en el cual está en el momento y recibe el array completo. Los dos, el índice y el array, son opcionales. Más abajo vamos a ver una cosa, que el valor que retorna for each es undefined. Entonces vamos a hacerlo en el navegador y vamos a ver esto. Entonces creé el array y voy a hacer for each del array. Pero entonces fíjense en algo, vamos a hacerlo paso a paso. Primero creemos el array y luego digamos array1 punto for each. Primero que todo me va a dar una definición de for each, pero si lo ejecuto me va a dar error porque no le he proveído la función. Luego voy a proveerle la función en donde me va a tomar cada elemento que me lo va a pasar por este parámetro que yo quiero llamar elemento, pero ustedes lo pueden llamar como quieran. Y le voy a decir, hágame console
hágame cualquier cosa con este elemento, devuélvame el mismo elemento, por ejemplo. Entonces devuélvame el mismo elemento. Mira que el retorno es undefined. Pero si yo pongo acá map, el retorno es el mismo array, porque lo que le estoy diciendo es, cada vez que recorras un elemento, devuélveme el mismo elemento. Si por ejemplo le pongo aquí, no sé, más R, lo que va a hacer es concatenarle a todos la R. Entonces mira que la diferencia es que for each no tiene un retorno y map sí lo tiene. Eso también lo podemos ver en la documentación de map. Entonces vamos aquí a array.map. Y en este caso sí te va a decir que te da un resultado. Entonces el método map crea un nuevo array. Al decir crea, es muy probable que sea el retorno de ese método, con los resultados de llamar a la función proveída por ti mismo en cada uno de los elementos. Entonces fíjense que, por ejemplo, el que dan acá, el escenario que dan acá, es un array que tiene 1, 4, 9 y 16, y lo que se hace es que se multiplican todos por 2. Entonces la salida que esperamos es el mismo número de elementos, pero cada uno multiplicado por 2. Entonces 2 por 1, 2, 2 por 4, 8, 9 por 2, 18, y 16 por 2, 32. Y en cambio, en for each, pues no obtenemos ningún valor. Y el ejemplo simplemente muestra lo que hace este console log. Pero si yo quito el console log, pues no muestra nada. No sé si puedo modificar esto. Ah, bueno, modifico. Y el resultado no es nada. ¿Por qué no? Porque no muestra nada y no hay un resultado como tal de array for each. En map, sí nos muestra un retorno. Entonces fíjense que es lo mismo que he mostrado en todos los otros métodos. Tenemos toda la documentación donde nos dice que el callback va hasta acá, nos dice qué es cada cosa del callback y aparte de eso nos dice un retorno. Y entonces el retorno, ¿qué es? Es un nuevo array con cada elemento siendo el resultado de la función callback. Es decir, yo lo que retorne en el callback, eso es a lo que se me convierte cada uno de los elementos en el resultado. Si yo, por ejemplo, le digo a este punto map, vuélveme a todo, retórname siempre A. Entonces, el resultado va a ser A. No importa que llegue por acá. O si, por ejemplo, le digo X más A. Entonces, le va a concatenar A. Y mira que no va a hacer nada más. Eso es todo. Entonces, la diferencia de map y de for each es que map te va a entregar un array resultado, cosa que deberías de guardar en un nuevo array o en una nueva variable y ya hacer lo que quieras con ese resultado. En cambio, for each es más para ejemplos donde quiero, por ejemplo, desplegar algo con cada uno de los elementos, pero no quiero guardar el resultado final en ningún lado. Aunque también lo podría hacer creando una función por aquí y pues haciéndolo con cada uno de los elementos, pero no tiene como sentido hacerlo. Angelit, dime si eso te resuelve la duda, por favor. Bueno, muchachos, hoy fui demasiado cumplido con el tiempo. A veces trato de hacerlo. Muchas gracias cuando en las otras sesiones me han esperado y esto. Angelit me acaba de responderle que sí fue buena mi explicación. Con mucho gusto, Angelit, con mucho gusto a todos. Muchas gracias. Hasta luego.